te decía, no solo saberla, sino hacerla. No quiero menospreciar los versículos que te sabes de memoria, pero necesitamos ver los contextos de esos versículos. Por ejemplo, allí en Josué 1, 7 y 8, no son los famosos. El famoso es el 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y la gran mayoría de la gente se lo sabe. Pero fíjate lo que dice el verso 7 y 8. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza, y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que te ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Valor y firmeza. ¿Sabes qué representa eso? Todavía no llegamos a esfuérzate y sé valiente. Significa que cada vez que Dios te diga que no tengas miedo es porque percibe en ti temor. Y la idea es libres de temor y de indecisión. Evaluar cuánto de esto es real en tu vida y si todavía necesitas ese trato divino. ¿Sí? No podemos avanzar si hay miedo y duda. Amado, amada, no podemos avanzar. El temor es un paralizador. Entonces necesitamos ser libres de temor y adquirir valor y firmeza. Después, cumplirla al pie de la letra. Cumplirla significa que es obedecer lo que Dios dice, sin razonar, sin objetar, sin excusas, sin pretextos. Creer con sabiduría y obedecer con humildad. La fidelidad nuestra es grata para el Señor. Y luego dice, para que te vaya bien en todo. Y sabes que casi siempre que la gente piensa que te vaya bien todo, piensa en dinero. No está hablando de dinero, está hablando que le está diciendo Dios a Josué que va a entrar a la tierra prometida, que va a dirigir un pueblo vasto y numeroso, que van a derribar muchos ejércitos y muchos reyes, que van a poseer muchas tierras. No es cualquier cosa. No está hablando tan solo de lo material, sino la guerra espiritual que se iba a manifestar allí. Todas las lo fue prosperando hasta que conquistó que el Señor le había prometido. Después dice, repite, medita, repasa todo lo que dice, aprender, repasar una y otra vez. Memorizar esas promesas que vamos aprendiendo para enfrentar las tentaciones y las pruebas. ¿Cuántas promesas has aprendido en lo que va del 2017? ¿O sigues navegando con las mismas de siempre? No que no vayan a tener poder, pero Dios quiere revelarte nuevas estrategias espirituales. Medita de día y de noche. La reflexión profunda de la palabra de Dios nos llevará a afirmarlo en el corazón y mente, al inicio y al término del día. Hábito que cuesta mucho porque hay que morir al yo, hay que morir a la pasividad, a la pereza y a la ignorancia. Para que hagas lo que te dice. Esta es una parte vital de la vida en Cristo. Hacer y no solo saber. Y hacer conforme a lo que Dios dice, y no el mundo, y no la carne, y menos el diablo. Y lo que hagas te saldrá bien. ¿Sabes qué? Es la aprobación y respaldo de Dios en todo aquello que emprendas en su nombre y voluntad. No es cuestión de perfección o libre de defectos, pero sí de ser encaminado por el Creador. Me llama mucho la atención que me llevó el Señor a pasajes tremendos para ver cómo hacer mía la realidad de una promesa, de una palabra que usamos mucho. Ve conmigo allá a 1 Corintios 10, versículos del 1 al 10, y vamos a encontrar en esta porción de la palabra un verso que de hecho es muy conocido para la mayoría de nosotros. ¿Por qué? Porque este verso nos va a estar hablando acerca de una victoria en medio de los problemas. Por ejemplo, el verso 13 dice que las tentaciones que enfrentan, las pruebas que enfrentan, los problemas que enfrentan, dice, en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Ahora, esa es la conocida, ¿verdad? Fiel es Dios que nos dará junto con la prueba la salida. Ese es el pasaje que nos conocemos, pero veamos el contexto. Y esto es parte de este estudio, de este discipulado, que veamos
que de cada versículo que tú te sabes de memoria, que veas el contexto, quién se lo dijo, por qué se lo dijo, qué condiciones hay, para que se pueda vivir, para que se pueda aplicar. Fíjate lo que dice el versículo 1. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Ahí está una palabra de advertencia. No agradó a Dios la mayoría de las actitudes de ellos, ¿verdad? Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Una cosa que va a estorbar mucho para que vivas la palabra es la codicia, para que la pongas por obra. Ahí entra el poder del contentamiento, el poder de la gratitud, el poder de aprender a ser buenos administradores y estar contentos con lo que tenemos. Dice, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Aquí está hablando de todo aquello que le demos más atención que al Señor, es idolatría. Cuidado con la idolatría a los padres, cuidado con la idolatría a los hijos, cuidado con la idolatría al esposo, a la esposa, cuidado al trabajo y aún al propio ministerio, cuidado. La idolatría es algo que Dios aborrece, ¿sí? Hacemos ídolos falsos de tantas cosas. El número 8 dice, no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Y allí en Números 25 vemos esta narración. Fíjate, lo importante es que prestamos atención. Una persona inmoral sexual no puede comprender la palabra, pero tampoco la puede vivir, porque esa inmoralidad, ese pecado que está contra su propio cuerpo, le va a impedir discernir el Espíritu de Dios. Y luego dice, tampoco debiéramos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Esto lo dice en Números 21. Entonces vamos a ver que era prueba bien fuerte, pero ellos cayeron en la tentación, tentaron al Señor. Cuidado con querer desafiar a Dios, Él es el soberano. Y otro asunto bien importante, verso 10, y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Fíjate qué tremendo, si buscas las referencias de esos pasajes, fueron hechos reales. Y aquí estamos encontrando que la murmuración es otro estorbo para comprender la palabra, pero también para vivirla, también para ponerla por obra. Estas cosas le sucedieron a ellos, dice el verso 11, como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Estas escrituras tienen miles de años y se pusieron por escrito para darnos advertencia. Retomamos, fíjate, problemas graves en ese tiempo de idolatría, de codicia, problemas de inmoralidad, problemas de murmuración, son graves, ¿sí? Y eso va a estorbar que podamos retener la palabra, pero también aplicarla a nuestra vida. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Entonces yo tengo que tener bien claro que estas cosas me van a querer golpear. Esto va a estar a la vuelta de la esquina, va a estar tocando a la puerta y yo necesito determinar si voy o no a seguir estos ejemplos, porque vemos las consecuencias devastadoras. Ahora vamos, por ejemplo, al Salmo 119. Un salmo muy hermoso, se le denomina el Salmo de la palabra de la Biblia, porque ahí en el Salmo encontramos muchas referencias a la palabra. Las leyes, los decretos, los juicios, las enseñanzas, etc. Pero siempre están vinculadas para que esta palabra fluya,
con una actitud de integridad, de rectitud, de obediencia, de humildad, de alabanza a Dios, de gratitud, de dependencia de Dios. Échale un ojito al Salmo 119, tan solo 176 versículos, ricos en toda la dinámica que da la palabra. Y si tú te fijas, la dinámica del salmista es que él la vivía y la practicaba. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, decía, por ejemplo. ¿Sí? Luego decía un poquito más adelante, siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. ¿Te conmueve ese deseo de conocer más de Dios? Y luego otro versículo un poquito más adelante, líbrame de mentirme a mí mismo, dame el privilegio de conocer tus enseñanzas, dice el verso 29. Y así podemos citar, fíjate. He optado por ser fiel, estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. Fíjate, este salmo es muy desafiante también para poner por obra esa hermosa palabra del Señor que tanta falta nos está haciendo. Hay otra porción ahí en la escritura que también otro de los favoritos, ahí busca Isaías, por favorcito, Isaías en el capítulo 26, y vamos a ver el versículo favorito de todos, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y lo extraemos del resto. Para poder Dios guardarnos en perfecta paz, hay varios elementos. No nada más decirlo, no nada más citarlo, no nada más creerlo. Fíjate, verso 1. En aquel día, todos en la tierra de Judá cantarán esta canción. De hecho, esto forma parte de un canto, ¿verdad? Nuestra ciudad es fuerte, estamos rodeados por las murallas de la salvación de Dios. Ellos estaban viendo más allá de las murallas físicas, ¿verdad? Estaban viendo la protección divina. Y después dice el 2, abran las puertas a todos los que son justos, dejen entrar a los fieles. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían y piensan en ti y todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Él humilla a los orgullosos y derriba a la ciudad arrogante. Él echa al polvo. Los pobres y los oprimidos la pisotean y los necesitados caminan sobre ella. Sin embargo, para los que son justos, el camino no es empinado ni accidentado. Tú eres Dios, hace lo que es justo y allanas el camino delante de ellos. Señor, mostramos nuestra confianza en ti al obedecer tus leyes. El deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre. Te busco durante toda la noche. En la mañana busco de todo corazón a Dios, pues solo cuando tú vengas a juzgar la tierra la gente aprenderá lo correcto. Fíjate, casi nada más vemos el puro verso y lo traemos de bandera, pero aquí está diciendo el Señor que hay algunas de las características bases para poder tener un pensamiento constante que persevere en Dios. Dice que tienes que ser justo y que tienes que ser fiel, pero que también tienes que aprender a confiar en Él y enseñarle a tu mente y corazón a que se concentren en lo que Dios es y en lo que Dios dijo. Confía en el Señor porque Él es la roca eterna. Y después, cuidado con el orgullo, una vez más sale ya a colación el orgullo, y después dice que Él va a ir llevando a los necesitados a caminar sobre ese camino y lo va a ir emparejando para que caminemos en Él. Fíjate qué interesante. Otro de los clásicos favoritos que siempre citamos, porque no deja de ser muy hermoso, pero muchas veces no vemos el contexto. Jeremías 33. Y el clásico de clásicos es: clama a mí y yo te responderé, y te daré a conocer lo oculto y lo misterioso para ti, ¿verdad? Lo que está por venir, lo que no conocen otros. Y todo el mundo andamos usando ese verso, pero ve el contexto, fíjate. Mientras Jeremías aún estaba detenido en el patio de la guardia, o sea, estaba preso, el Señor le dio un segundo mensaje. Esto dice el Señor que hizo la tierra, que la formó y la estableció, cuyo nombre es el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Versión Dios habla hoy.
Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. ¿Sí? Ahora, ¿qué está por venir? Pues es que iban a llevar los cautivos, los de Babilonia, al pueblo que estaba en Jerusalén. Ahora, te digo algo, clama a mí, pero Jeremías siguió preso. Clama a mí, pero el pueblo de todas maneras iba a ser llevado cautivo. Pero aquí le estaba diciendo al profeta lo que iba a pasar, verso 4. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel, ustedes derribaron las casas de esta ciudad y hasta el palacio real a fin de conseguir materiales para fortalecer las murallas contra las rampas de asalto y contra la espada del enemigo. Ustedes esperan luchar contra los babilonios, pero los hombres de esta ciudad ya están como muertos, porque en mi terrible enojo he decidido destruirlos. Los abandoné debido a toda su perversidad. Sin embargo, llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén y le daré prosperidad y verdadera paz. Restableceré el bienestar de Judá e Israel y reconstruiré sus ciudades. Los limpiaré de sus pecados contra mí y perdonaré todos sus pecados de rebelión. Entonces esa ciudad me traerá gozo, gloria y honra ante todas las naciones de la tierra. Ellas verán todo el bien que hago a mi pueblo y temblarán de asombro al ver la paz y prosperidad que les doy. Fíjate, hemos sacado de contexto ese pasaje. Nada más lo usamos el puro verso 3, pero el contexto es todo aquello que iba a estar sucediendo y que sucedió. Y les estaba diciendo el Señor, por ahí hay profetas que les están diciendo que no pasa nada, que todo va a estar bien. No es cierto, no es cierto. Van a seguir pasando cosas, va a seguir habiendo esta cautividad. Vayan a donde los llevan, van a plantar sus casas, sus viñas, a vivir como en familia, van a estar ahí mucho tiempo, 70 años estuvieron. Pero ellos querían escuchar palabras que les trajeran buenas noticias y no malas noticias. Pero aquí la palabra clave es, clama a mí y yo te responderé. Y es cuando tú estás en una situación bien difícil. Y no solamente es clamar y pedir salir de la situación, sino, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres corregir? ¿Qué me quieres advertir? Una vez más te lo digo, me has escuchado decirlo varias veces. Estás pasando por pruebas, estás pasando por carencias, estás pasando por enfermedad, ¿sí? Bueno, no pidas salir de eso nada más, sino pídele al Señor, clámale al Señor que Él te enseñe lo que necesitas aprender en medio de esta prueba. Si nada más te concentras en querer ser sano, en querer ser libre, en querer ser próspero, en querer tener las cosas en orden, no vas a aprender la lección de la prueba. Y lo que quiere Dios es que aprendamos. Dice, clama a mí y yo te enseñaré y te daré a conocer, aquí dice esta versión, secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Fíjate, no nada más es un cliché, sino que realmente al clamar al Señor y confiemos, que dice el verso 6, ¿verdad? Que Él sanará las heridas y nos dará paz y prosperidad. Y otra vez no está hablando de dinero, está hablando que tu fe prospere, que tu fe crezca. Fíjate, Dios me traía un pensamiento en la mañana y me decía, la oración debe estar acompañada de fe, pero también debe estar acompañada de paciencia, pero también debe estar acompañada de sabiduría. ¿Cómo pedir? ¿Cuándo pedir? ¿Qué pedir? No nada más, yo tengo mucha fe, yo sé qué va a pasar, yo digo, no, eso es lo que tú quieres, pero realmente estás basado en la palabra, Dios está confirmándote que lo que tú dices o lo que tú esperas es exactamente lo que Él tiene para ti. Bueno, para que veas, este es un ejemplo, como estas palabras que nosotros a veces hemos tomado tristemente tan a la ligera, podemos encontrar que el contexto nos habla de cosas bien, bien diferentes. Y por último, vamos a Primera de Pedro, allá en el capítulo 5, y retomando esa instrucción, a partir del verso 6 al verso 11, fíjate, dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Fíjate qué bonito. Humíllense ante el gran poder de Dios una y otra vez. Y mira, hermoso, hermosa, si tienes problemas con el orgullo,
necesitas practicar la humillación ante Dios, porque el orgullo te va a derribar y va a haber otros que te humillen, pero no te van a exaltar, no te van a levantar con honor, como lo hace el Señor. Luego el verso 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Recordaba en la mañana con las discípulas de una película que vi anoche acerca de Pedro. Es una historia que sale en una película secular. La Biblia no habla de eso, pero es la historia secular de Roma. Cuando se incendiaron Roma precisamente, y se dice que fue Nerón el que la incendió, y en esta película trata que él echaba la culpa a los cristianos. Y qué cosa tan tremenda lo que vivió el apóstol Pedro, de ahí se ve cuando lo llevan a crucificar, ¿verdad? Y entonces, pero otra de las cosas de la destrucción de los cristianos en aquel tiempo es que los echaban al circo romano para que los leones los devoraban. Entonces, cuando él habla de que anda como un león rugiente, nadie más que ellos sabía lo que era ese león rugiente, que los quiere devorar, porque literalmente devoró a muchos en ese tiempo. A los que estaban en el circo romano y a los que estaban afuera sin leones físicos, el enemigo también los devoró porque les robó su fe. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. No te sientas que eres la única persona que sufre. ¿Sabes qué? Uno de los engaños del enemigo es hacerte creer que nadie sufre como tú, que nadie padece como tú y que tú a todo mundo le ganas en cuestión de sufrimiento. No es cierto. No te compares con otros. Hay gente cristiana en estos momentos que está sufriendo más que nosotros, porque no solamente sufre una persecución en cuanto a que juzguen tu fe, se burlen de tu fe, no te hagan caso, te dejen hablando solo, te retiren la palabra. Tu propia familia te puede retirar la palabra. Y es un tipo de sufrimiento y es muy válido. Pero hay gente ahorita en otros lugares de nuestro mismo México y de otros lugares del mundo donde les están quitando sus familias, sus posesiones, los están matando, los están torturando. Y fíjate, dice que tenemos que recordar que nuestros hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por sufrimientos. Te digo algo, no te compares en sufrimiento. Sufrimiento, sufrimiento, dolor es dolor. Pero ahí viene la promesa. En su bondad, Dios los llamó a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido por un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Fíjate, el propósito de las pruebas no nada más es salir de la prueba, sino que tengamos por lo menos estas 4 acciones a nuestro favor: restauración, sustento, fortaleza y afirmación. ¿Sí? Eso es lo que espera el Señor, que seamos restaurados en medio de esa prueba que estás pasando. Ponte a cuentas. Igual tienes que reconciliarte, igual tienes que pedir perdón, igual tienes que soltar ese dolor, tienes que salir de los estados de ira, de tristeza, de temor. Y entonces el Señor te va a estar restaurando, te va a sostener, te va a fortalecer y te va a afirmar sobre un fundamento sólido que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? Yo digo que necesitamos esforzarnos por ser hacedores de la palabra. Y un hacedor de la palabra es aquel que le es revelada la instrucción de Dios y la pone por obra. Y la practica cada día de su vida, en sus relaciones diversas, en su diario vivir. No es un asunto tan solo de domingo o de eventos especiales, de retiros o de momentos de convivencia cristiana. No, es con tu familia, aún con gente que no conoce a Dios, en tu trabajo, en tu escuela, donde sea, vivir la palabra. Dice el apóstol, no sean tan solamente oidores, no sean habladores, no sean enojones, no sean impuros, no sean orgullosos de recibir el mensaje. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y luego cuando le habla a Josué, le está diciendo, oh sí, ¿quieres que seas prosperado en todo? Ah, pues entonces
Tú tienes que esforzarte, ser valiente, deshacerte del temor, deshacerte de la duda, de la incertidumbre. Tienes que aferrarte a mi palabra, cumplir los mandamientos, cada uno como ha sido escrito, y también meditar constantemente para que tu fe crezca. La fe crece por el oír la palabra de Dios, no de otra manera. Muchas pruebas, la gente si no entiende el propósito de la prueba, le va a amargar, le va a desalentar y hasta le va a hacer pensar en quitarse la vida. Mi aportación en esta hora es decirte así, de veras sinceramente, con todo mi corazón: necesitamos retomar la palabra e ir a esas escrituras que nos van a dar no solamente la instrucción para aprenderla, sino para practicarla. Es el anhelo de Dios, es el deseo de Dios y es el deseo de mi corazón que guardes estas palabras en tu ser. Un gusto, un gran gusto el poderme comunicar contigo a través de este enlace. Confío en el Señor, que Él siga hablando a tu corazón y que pongas por obra lo que vas aprendiendo. Buen testimonio cristiano es lo que necesita el mundo de hoy. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y nos vemos en próxima transmisión. Bendiciones y hasta pronto.